Hola, buenas tardes. Aquí estamos, en este live de Naturgy. Soy Mario Caira. Hoy vamos a hablar del uso responsable del gas en el hogar. Vamos a invitar a la gente de Enargas. Espérenme un segundito, Enargas. Invitados, tenemos dos invitados de lujo. Lo tenemos a Walter Silverio Morales, que es integrante de la Gerencia de Normalización y Reglamentación de Distribución y Gas Natural Vehicular de Enargas, aunque ya estamos esperando y estamos invitando a que se sume a esta charla. Y luego que se conecte Walter, vamos a convocar al doctor Aldo Sergio Zaraco, que es médico toxicólogo, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina. Lo podemos ir viendo. En un ratito ya vamos a estar con todos ellos. Bueno, muy bien, estamos los tres en línea. Para la gente que nos está viendo, los usuarios tanto de Naturgy como de todos los que nos están siguiendo, hay un trabajo de base. Hace horas que estamos con el doctor y con Walter probando, insistiendo, viendo cómo va todo, porque esto de la tecnología está todo muy bien, pero puede fallar, como decía Tuzán en su momento. Esperemos que no. Vamos a meternos en un tema serio, que lo vamos a hacer con casos del día a día, de la mirada técnica que nos va a ayudar Walter y de la mirada toxicológica del asesoramiento médico que nos va a ayudar el doctor Aldo Sergio Zaraco, que es médico toxicólogo, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina. Doctor, por una cuestión reglamentaria, los defectos que tenemos los periodistas que conducimos radio y TV, ¿nos recuerda su número de matrícula profesional, por favor? Sí, cómo no. La matrícula es provincial, es 4679, 4679. Muy bien, MP 4670. ¿Vieron cuando dice MP? ¿Qué querrá decir MP? Matrícula provincial, otra matrícula nacional, otra matrícula Exacto. profesional. Pero vamos ahí. Vamos a arrancar con Walter, con quien hablábamos hace un ratito, y yo le preguntaba sobre los casos de intoxicación o los casos de problemas de un uso de gas en el hogar. Desde la gerencia técnica de Enargas, aumentan, tienen más reportes de la parte técnica con fallas cuando empieza el frío, como ahora la hora polar que se viene a la ciudad de Buenos Aires y a gran parte del centro norte del país. Sí, obviamente, Mario. Bueno, ahí estamos transmitiendo para Naturgy, que tiene generalmente la zona centro de distribución de gas, pero bueno, el Enargas se encarga de toda la regulación de gas para todo el país. Entonces nos llegan datos por ahí de otras distribuidoras que distribuyen gas en el sur, y de acuerdo a la a la latitud en realidad, donde están ubicadas cada una de las ciudades del país, se van sucediendo algunas intoxicaciones de acuerdo a la época del año. Acá en Buenos Aires, por esta zona, el frío intenso comienza desde la época de mayo, más o menos, pero en mayo, por ahí ya en Comodoro, en Rawson, en Tierra del Fuego, ya directamente ya están hace 3 o 4 meses de Claro. frío. O sea, están con la calefacción hace un tiempo largo. Nosotros por ahí estos días estamos sintiendo lo que se llama, lo que se conoce como ola polar. Allá en otras latitudes la zona climática cambia bastante, el viento es mucho más intenso, ¿sí? Por ejemplo, zona de Bahía Blanca, ¿sí? Que si algunos tienen conocidos por esos lados, o Bariloche. La intensidad del frío es bastante importante, entonces se suceden algunos accidentes. Después en el correr de los meses va subiendo, sería en el mapa, diciéndolo coloquialmente, y se suceden algunos accidentes hacia la zona de Buenos Aires, luego hacia el lado de Córdoba, ¿sí? Hacia el norte del país. Doctor, la misma pregunta, pero trasladada a lo que son las guardias médicas en los servicios de toxicología. Cuando llega esta época en lo que es zona centro, grandes ciudades, sobre todo del centro de la zona pampeana, el centro Cuyo, y va subiendo, ¿no? Como decía recién Walter. ¿También aumenta con el pasar de los meses, ya en esta época, llegando a junio, julio, los casos de intoxicación por monóxido de carbono?
Sí, lamentablemente es así y vemos que hay una estrecha relación en cuanto a la cantidad de intoxicados respecto a las condiciones climáticas. Ajá. Cuando hemos tenido inviernos menos crudos, hemos tenido mucha menor cantidad de casos, pero cuando tenemos frentes polares o un invierno más intenso, lamentablemente se van sumando casos y ya hemos empezado a tener situaciones de intoxicaciones de generalmente familias, pero siempre están muy estrechamente relacionados con un mal uso de los artefactos, donde lamentablemente, pese a que lo repetimos insistentemente, que no hay que hacerlo, siguen calefaccionando utilizando el horno de la cocina o las hornallas, y que estos son situaciones bastante frecuentes. A lo que se suma a cuando hay una mala instalación de artefactos, que son otros eventos graves, desafortunadamente a veces relacionados con situaciones de muerte, cuando tienen los calefones instantáneos instalados adentro del baño, Claro. o en lugares no permitidos o autorizados. Esto nos indica que si hablamos de estas intoxicaciones, son totalmente prevenibles y evitables. Si nosotros tomamos los recaudos que siempre se repiten en cuanto al uso adecuado de los artefactos, chequear que funcionen correctamente y mantener todas las indicaciones que nos brinda la Energas, esto tenemos que el riesgo de intoxicaciones sería mucho menor a los que lamentablemente nos toca atender todos los ciudadanos. Bien, hoy vamos a tratar de formar conciencia de la mirada médica, y el doctor recién decía, Walter, el tema de la instalación, los lugares. ¿Qué no se debe hacer jamás, ¿no? ¿Qué no se debe a la hora de instalar, o qué no se debe dejar de hacer cuando comienza esta época o previo a la época del frío? En la charla pasada, hace 2 semanas, hablábamos del tema de la eficiencia energética, la contribución al cuidado del ambiente o del medio ambiente, y cómo esto también redundaba en beneficio económico y también en temas de seguridad. Walter, ya empezó el frío, pero si todavía no se hizo y se está a tiempo, desde la seguridad y del monóxido, la posibilidad de intoxicarnos con monóxido de carbono, técnicamente, ¿qué se debe hacer? ¿Nos está viendo un usuario de Naturgy o de cualquier otro lugar del país? ¿Cuál es ese consejo básico de cabecera? Los indicadores para el usuario, para que más o menos tenga un indicio de que un artefacto no está funcionando de forma correcta, es el color de la llama de cada uno de los artefactos. Ajá. Si la llama es de coloración anaranjada, rojiza, que flamea, es débil, no está pegada al quemador de cualquiera de los artefactos, no hace falta que sean las hornallas. ¿Sí? Uno tiene que ver también el horno, que por ahí está, el quemador está cerca del piso, es más difícil de por ahí de registrarlo, o el calefón, o el calefactor. No hace falta de que sea de tiro balanceado, ¿sí? Sino que tiene una mirilla generalmente. Si uno ya ve que está de esos colores, que no es azul, acudan al gasista matriculado más cercano. Porque por más de que, por ejemplo, alguien tenga un tiro balanceado y diga, no, pero solamente va todo al exterior y no pasa nada, justamente ahí es a donde empiezan a sucederse los problemas. Uno se olvida, no revisa los artefactos, y como no son eternos, entonces empiezan las fallas, ¿sí? Ese es el gran indicador para el usuario. Esto es a nivel usuario, de que uno está utilizando en el día a día, no solo la calefacción en tiempos de frío, sino que también uno demanda el agua caliente, y entonces el termotanque, el calefón, ¿sí? Uno cocina todos los días, las hornallas, el horno. Por eso es tan importante tener estos indicadores presentes cualquier época del año. Doctor, desde la parte médica, ¿qué consecuencias trae el monóxido, una intoxicación por monóxido de carbono? ¿Nos puede costar la vida? Vamos a hacer a fondo, ¿no? Para tomar conciencia. ¿Corremos riesgo de vida o de muerte? Sí, el monóxido de carbono es un poderoso veneno. Si hablamos de los venenos que mayor cantidad de muertes producen en el mundo, está ahí en los primeros lugares el monóxido de carbono, porque tiene las características particulares que lo hace tan peligroso. Por un lado, que no anuncia su presencia,
ya que no tiene olor, no tiene color, no produce picazón o irritación en la nariz, en los ojos. Por lo tanto, si no pensamos y sabemos que cada vez que hay una llama encendida, o un brasero encendido, o un motor a combustión encendido, se está liberando al ambiente y tenemos que tomar todas las medidas necesarias. Y que este gas, este potente veneno, ingresa a nuestro organismo a través de los pulmones cuando respiramos, y ahí se genera esta segunda trampa. A ver. Nuestros glóbulos rojos, Sí. donde está la hemoglobina, Ajá. que es la que atrapa el oxígeno a nivel pulmonar y lo lleva a cada uno de nuestros órganos, órganos vitales como el cerebro, el corazón y el resto de nuestra estructura celular, tiene la característica de que la hemoglobina tiene mucha más apetencia por el monóxido de carbono que por el oxígeno, 200 veces más. Es decir, que si la hemoglobina tiene que elegir entre uno u otro, prefiere siempre al monóxido de carbono. Esto por cuestiones de nuestra evolución y que hacen a optimizar la función de nuestro organismo, porque generamos también en forma endógena monóxido de carbono y esto funciona para protegernos de nuestra propia producción. El tema es que cuando aparece este monóxido externo, lo toma. Esto que es tan bueno para protegernos, lo toma y bloquea el glóbulo rojo, el cual circula pero no puede llevar oxígeno. ¿Esto qué hace? Que no llegue el oxígeno que está entrando a nuestros pulmones hacia los distintos órganos, y ahí se produce el efecto tan grave de la intoxicación, que pueden ir de cuadros leves, que cuando estamos atentos a los signos y síntomas podemos llegar a frenarlo, pero puede dejar situaciones graves que pueden terminar en muerte, o dejar secuelas que son muy graves tanto desde el punto de vista neurológico como desde el punto de vista psiquiátrico, por afectaciones que deja como secuelas a nivel del sistema nervioso central. A ver, vamos sobre el tema médico, después vuelvo contigo, Walter. Es muy importante lo que está diciendo, doctor. Si hacemos un mapeo cerebral, entonces es como cuando uno tiene un infarto cerebral, no le irriga sangre en la cabeza y una zona neuronal se queda, y si pasa un tiempo determinado, esa zona no se recupera más. ¿Me oye, doctor? Bueno, vamos a Walter entonces. ¿Walter, me estás oyendo bien? Sí, yo sí te oigo. Perfecto. Después le vamos sobre esa pregunta con el doctor, que es tremendamente grave, ¿no? Sí. ¿Cómo detecto, Walter, cuando, aparte del color de la llama, viste que a veces uno dice, hay olor a gas, y el doctor me dice que el gas no tiene olor? Eso que uno siente, dice, hay olor a gas, ¿es el olor del gas? ¿Es porque hay monóxido? Eso es otra cosa para que nos llame la atención, ya que no tiene olor, para que nos llame la atención y podamos darnos cuenta que hay una fuga o un uso algo que falla con el tema de gas. El gas en sí, como está concebido, el metano, ¿sí? Es la composición del gas natural en su mayor proporción, no tiene olor, ¿sí? Pero se le agrega a propósito, como medida de seguridad, como indicaste, un odorante, ¿sí? O sea que todo el mundo que piensa el olor a gas, en realidad ese odorante se conoce como olor a gas porque toda la vida fue así. En realidad se agrega en una dosis específica, obviamente para que nosotros, cuando sentimos la presencia de ese olor, estemos lejos de un riesgo inminente, ¿no? El problema que tiene el gas natural es que si se acumula en una vivienda, hay riesgos de explosión. Claro. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Pero también hay que evitar el monóxido, porque el monóxido no hay forma de odorarlo, ¿sí? O sea que no hay forma de ponerle el olor al monóxido como sí se le hace al gas natural, porque uno ya, como es un producto de la combustión, ¿sí? Ya directamente viene concebido así, no hay forma de hacerlo. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que tomar los cuidados, tomar los recaudos para utilizar cualquier tipo de combustión. El doctor sabe muy bien que no hace falta que sea de gas natural para que se genere monóxido. Puede ser gas envasado, puede ser carbón, leña, papeles, telas, ¿sí? Plásticos. Entonces, hay que tener mucho... Esta charla tiene que ser
importante para cualquier tipo de uso, como el hombre descubrió el fuego, ¿sí? Ese fuego es el que produce monóxido de carbono si la combustión no es completa, Claro. ¿sí? Y sucede en muchísimos casos. Pero nosotros, por ejemplo, todo lo que es un brasero se pone generalmente en el exterior. Cuando alguien realiza un asado, el carbón prende siempre de color anaranjado, rojizo. Nunca nadie va a tener llamas azules en un asado. Es casi imposible porque es muy dinámico. Entonces, no se le puede aportar oxígeno de una dosis perfecta como se hace en una hornalla. Claro. La dosis de oxígeno, para que sea completa, tiene que ser calculada. Por eso las cocinas están todas calculadas, los hornos, los artefactos a gas, están calculados para que la llama sea azul. Porque si no, realmente, ante cualquier imperfección, empiezan a tornarse amarillentos, rojizos, ¿sí? Ahora, doctor, ¿hay un ranking de intoxicación por monóxido de carbono, por mal funcionamiento de artefactos, por brasero, por tal o cual cosa? Cuando entran a la guardia en toxicología o a su servicio o con sus colegas cuando hacen una estadística, ¿no? Hay como un ranking, mayor cantidad de intoxicados por tal cosa, por esta, por la otra, y las consecuencias, y también es más grave una intoxicación por monóxido de carbono por un artefacto como que combustiona mal o por un brasero. No, te estoy haciendo una consulta sin conocer, pero me llama la atención o me causa curiosidad. Creo que se congeló la imagen del doctor. Sí. Se quedó tomando ahí esta. A ver, doctor, ¿me oye bien ahí? Ahora sí. ¿Llegó a escuchar mi pregunta? No, si me la puedes repetir. Sí, por supuesto. Le preguntaba si hay un ranking de intoxicación es decir, cuánta gente llega a un servicio de toxicología por brasero, por mala combustión de estufa, ¿hay un ranking así como de causalidades? Entonces hemos visto sí por mayor gravedad y a veces que nos ha tocado tener que asistir, generalmente el calefón instantáneo o estas calderitas que se utilizan para el sistema de calefacción central, que se comportan en forma similar a un calefón instantáneo, han producido mayor cantidad de casos graves. Los otros que tenemos también es cuando está este desvío o mal uso de usar la cocina, el horno o las hornallas para calefaccionar, es otra situación de gravedad. Y en la otra situación son estas estufas o pantallas infrarrojas que por ahí están o trizado o roto el cerámico, y esto también genera estos cuadros de intoxicación más graves. Por eso tenemos que siempre tratar de estar muy atentos a que en donde esté este calefón esté correctamente instalado, si es posible que el lugar donde está instalado esté abierta alguna ventana o algo que permita mayor circulación cuando está encendido, cuando se va a bañar la familia. Y si es posible cerrar o separar ese ambiente cerrando la puerta para que no puedan ingresar esos vapores, esos gases al resto de la casa. Recordemos que el monóxido de carbono difunde rápidamente en todos los ambientes y que eso también es otra situación que a veces no nos damos cuenta, que por más que esté en la otra punta de la casa el artefacto que no funciona bien, va difundiendo este gas en todos los recovecos y ambientes, teniendo mayor predilección por las partes altas, si hay camas cuchetas, el que está en la parte superior está más intoxicado, o los que están en planta alta. Por eso es tan importante tener estos recaudos, estos cuidados, para minimizar el cuadro de intoxicación y estar muy atentos a los síntomas que pueden generarse para detectarlos rápidamente cuando estamos en una intoxicación inicial, para rápidamente poder tomar acciones de prevención. Hay un caso muy resonante, muy doloroso, ¿no? Del senador Naisdenov, ¿no? Que su familia está en la planta alta, lo recuerda su comentario, doctor Zaraco, su familia estaba en la planta alta y los que fallecieron fue la parte de la familia que estaba en la parte alta. Para evitar esto, consultas de lo técnico, Walter, cuando el artefacto está en funcionamiento, por ejemplo un calefón, si tiene mala combustión, ¿es más peligroso cuando está en funcionamiento o cuando está en el piloto
si funciona mal, también combustiona mal. ¿Y cuánta diferencia hay en combustión mala en una situación y en la otra? Porque uno dice, bueno, está en piloto, no pasa nada, por más que total es una llamita, ¿no? ¿Hay alguna relación en funcionamiento? ¿No? ¿Se puede ver sobre eso, aunque todo está mal, pero cuán grave es? Sí, te entiendo. Va a depender de la potencia de cada uno de las llamas, sería de que se están utilizándose. Pero el problema también es que, así como decía el doctor, el monóxido de carbono se acumula, ¿sí? Entonces, no es importante la cantidad, sino que al acumularse con el tiempo, esas pequeñas cantidades se van a ir acumulando. Si uno no tiene la ventilación necesaria, las rejillas de ventilación correspondientes, el conducto de evacuación del calefón está obturado, que ese es uno de los casos más graves, porque por ejemplo tiene un nido de pájaros en la punta, o tiene restos de mampostería porque están construyendo, Sí. o taponan el conducto porque se le cayó algo, o abollan el conducto, entonces ahí empieza a acumularse dentro de la vivienda. Sí. La situación más peligrosa, obviamente, es cuando el calefón empieza a funcionar. Ujú, ujú. Ahora, que a veces Porque, uno no es claro, consciente tampoco de eso, porque tal vez un vecino en una medianera está, o en una pared común, un pasillo común, está construyendo, a mí me sucedió una vez. Decís que sucedió en verano, donde yo protegía el tiro balanceado con una bolsa doble y bien cerrada y cuando fui a sacarlo antes de empezar a utilizarlo, vi que estaba lleno la parte de la bolsa de plástico, pero digo, si eso sucede mientras está en uso, ni cuenta te das, tenés que mirar todos los claro. días. ¿Cada cuánto es aconsejable chequear la ventilación de un artefacto? Porque a veces está la salida en un lugar donde uno no mira todos los días. Claro, lo que se chequea generalmente es los artefactos y las ventilaciones por un gasista matriculado, si es posible antes de que empiece la época invernal. Claro. No hace falta de que llegue el frío. Con unos meses antes, hacer revisar todos los artefactos, tanto como la cocina, el horno, los calefactores, no importa si son de tiro balanceado, las ventilaciones, todas completas, hasta el remate en la punta donde está por ahí en la parte exterior de la casa, hacerlo revisar, es muy importante. Y siempre tener el indicador del color de la llama, Claro. porque cuando empieza a haber algún problema, el color de la llama cambia. Porque la llama azul solamente se da en un rango muy pequeño. Por eso está tan calculada los artefactos, porque apenas hay un desvío y empieza a haber problemas con la llama. ¿Bien? Entonces, eso solamente hay que tener el cuidado, ¿sí? O por ejemplo, cuando uno limpia las hornallas, ¿sí? Porque se volcó un líquido o tiene alimentos, de que esté realmente bien limpio. Si realmente continúa el color rojizo o anaranjado, directamente acudir al gasista matriculado, no intentar abrir la cocina para limpiarla, ¿sí? O sea, tratando de sacar tornillos o haciendo esas cosas, porque va a traer problemas. Sí. Doctor, la intoxicación por monóxido de carbono, ¿afecta por igual manera a los más pequeños, a los más grandes, a todos por igual? ¿Y por qué, si hay alguna diferencia, afecta de esa manera una intoxicación, la misma intoxicación a los distintos grupos etarios? Exacto, esto es muy importante porque a veces nos llama la atención o puede llevar a confusión que no todos los integrantes de la familia tienen los mismos síntomas. Claro. Y esto hace a ciertas características que hacen que es una mayor o menor vulnerabilidad para una intoxicación. Generalmente tienen más riesgo de tener intoxicaciones graves los dos extremos de la vida. Los más jóvenes, y esto hablamos ya desde el embarazo, lo que es el feto a nivel del vientre materno, y los niños son mucho más vulnerables. ¿Por qué? Porque cuanto más alto es el metabolismo, es decir, cuando están más activas todo lo que hace al crecimiento, el desarrollo, hay un mayor consumo de oxígeno. Esto lo hace mucho más lábil al déficit del mismo. Entonces se intoxican mucho más rápidamente.
igual a aquellos que tienen una respiración más rápida, que respiran más veces por minutos, que esto se da en los de menor edad. Es decir, aquellos que tienen metabolismo más elevado, respiraciones más, mayor cantidad de respiraciones por minutos, son más vulnerables. Por eso también otro signo importante son las mascotas. Las aves que podemos tener, que tienen un metabolismo muy alto, se intoxican muy rápidamente, ¿sí? O también los perros. También vemos a veces que rápidamente tienen síntomas de intoxicación precozmente, que es muy importante, a veces lo tomamos como dato para saber si tenían una mascota y cuando fueron al domicilio donde nos traen el paciente grave, si esa mascota habían fallecido, que nos indica la gravedad de exposición. Y lo otro que los pone en riesgo, pero ya en el otro extremo de la vida en los adultos mayores, es que esta falta de oxígeno puede agravar patologías preexistentes, como una cardiopatía isquémica, donde puede desencadenar un infarto o un accidente cerebrovascular, que no toleran este déficit de oxígeno como lo puede hacer alguien más joven. Por eso tenemos que estar muy atentos en estos extremos, sobre todo en la mujer embarazada, que siempre, aunque sea leve los síntomas que tiene, se considera como grave hasta que el obstetra evalúe cómo se encuentra ese embarazo. Los niños, estar muy atentos a las complicaciones que pueden tener, y por supuesto, los adultos mayores, ir a chequear si no han terminado, producto de la exposición al monóxido, con una isquemia de miocardio o un infarto cardíaco o alguna lesión neurológica como accidentes cerebrovasculares, que son muy importantes para tener en cuenta. Y Walter, si me permite, es otro dato importante, como bien decía desde lo técnico, que se acumula en el ambiente, también se acumula en la sangre. Nosotros podemos ir haciendo una intoxicación crónica por monóxido. ¿Sí? Porque este monóxido que decíamos que se une a la hemoglobina, con tanta afinidad, esto queda pegado, respirando aire ambiente, hasta entre 3 y 5 horas. Es decir, si yo no doy tiempo suficiente para que esta sangre se lave, y vuelvo a exponerme, salgo y vuelvo otra vez a la casa y vuelvo a exponerme, voy de a poco subiendo estos escalones de saturación de mis glóbulos rojos que están dando vuelta, y después con una mínima exposición a la noche o en otro momento, es esa gota que derrama el vaso y termina generando esta intoxicación tan grave. Es como un efecto residual, es decir, yo voy juntando esas capas que van haciendo que en un momento otra vez no esas cargas, esas pequeñas cargas. Qué bárbaro. Por eso a veces, si alguien se quedó en la casa, va haciendo esta exposición a pequeñas cantidades, donde va acumulando el monóxido. Por ahí el papá o la mamá salieron a trabajar o a hacer otras actividades o trámites. Los chicos más grandes fueron a la escuela, que ahí se fue lavando su sangre y vuelven a exponerse, pero el que se quedó en casa, o algún adulto mayor, o los más pequeños que no fueron a la escuela, han seguido haciendo estas capas de acumulación de monóxido. Entonces vemos a la noche que están mucho más graves aquellos que no salieron con respecto a los que se quedaron en casa. Bien. Vamos al tema prevención. Desde lo técnico, Walter, hay detectores de humo, ¿no? Uno ve esos detectores de humo, algunos que tienen como una esclusa que saca el agua, detectores de fuego. ¿Existen los detectores de monóxido de carbono? ¿Hay forma de instalar algo en nuestros hogares que nos digan, porque como es invisible, no se huele y es tan peligroso, digo, ¿hay alguna manera de detectarlo previamente o en manera incipiente? Si, bueno, me detecta, cierro toda la instalación de gas, llamo porque a veces no es por impericia, es porque se rompió el artefacto y uno no lo sabe. Sí, los detectores existen, hay homologados por el Enargas, ¿sí? Están dentro de la página de Enargas de forma gratuita, dicen cuáles son. Y después, el tema de los detectores no son obligatorios en las casas, ya que lo que sí son obligatorios son la parte de los conductos y las ventilaciones. Sí. Ya que nosotros, si tenemos un detector, lo vamos a ubicar en una zona de la casa que a nosotros nos van a recomendar de acuerdo a cómo es la arquitectura, pero no nos va a salvar, porque solamente va a hacer un ruido sonoro. ¿Sí? Entonces va a detectar la presencia, pero no nos salva, ¿sí?
Lo que sí nos va a salvar es el aporte de oxígeno y la evacuación de los gases de la combustión. Claro. Y para eso están los conductos de ventilación de cada uno de los artefactos Mm. y las rejillas de ventilación, Ujú. ¿sí? Que son las que no hay que tapar cuando uno tiene frío. Mm. Entonces, eso sí lo que se exige por normativa, porque es una seguridad pasiva que funciona todo el tiempo, ¿sí? En cambio, un aparato electrónico puede ser a pila, puede conectarse a la red eléctrica, Sí, pero tiene la posibilidad de falla, claro. ¿sí? Tiene una vida útil, hay que hacerle mantenimiento también. Entonces, el detector no se lo toma de forma obligatoria por todas estas cosas. Mm. En cambio, la seguridad que sí se exige, sí es el tema de las ventilaciones, que es muy importante, no tapar las rejillas cuando hace frío Mm. y calefaccionarse, que se ven muchos casos, ¿sí? O cuando hacen reemplazos de artefactos, ponen otro tipo de artefactos, generalmente ponen de cámara abierta porque les es más cómodo o es más económico, no quieren hacer un agujero en la pared para no poner un tiro Claro. balanceado, y ahí empiezan los problemas. ¿Cuáles son ¿Sí? los de cámara abierta, Walter, para aquel que nos está viendo Los en este calefactores live? de cámara abierta generalmente no se pueden poner en baños, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, así como no se pone el calefón, no se pone un calefactor. Un artefacto de cámara abierta se reconoce fácilmente si nosotros podemos encender la llama con un encendedor, con un fósforo, podemos acceder a la llama. Si Ah, tiene, ok. por ejemplo, piloto el artefacto, es de cámara abierta, ¿sí? Ok, El termotanque tiene piloto es de cámara abierta. claro. Nuestro calefón, nosotros lo podemos encender con un fósforo, es de cámara abierta. ¿Por qué es de cámara abierta? Porque toma el oxígeno del mismo lugar a donde está instalado. Mm. Entonces, esto lo sabe muy bien el médico, que el artefacto toma oxígeno y nosotros también. Entonces, si hay algún desperfecto, empieza a haber una competencia por el oxígeno y siempre va a ganar el artefacto. Y encima va a emitir monóxido, o sea que vamos a tenerlas de perder siempre. Mm. Hablando de las primeras instancias o para detectar precozmente síntomas, doctor, cuando uno se intoxica con monóxido de carbono, ¿cuáles son los más leves, los primeros, los que uno puede confundir con otra cosa? No sé, dolor de cabeza, pero usted me dirá, porque a veces se engañó de, uy, sí, hoy tuvo un día, me duele la cabeza, y tal vez no. ¿Cuáles son esos síntomas y cómo van escalando? Si hay una etapa lógica, decir, bueno, si primero esto y después esto, muy probablemente tercero esto y sea sí o sí un caso de intoxicación por monóxido de carbono. Exacto, estos síntomas se van entrelazando, es muy difícil poder hacer escalones muy marcados, realmente se van entrelazando, pero están todos estrechamente relacionados con esta falta de oxígeno en los tejidos. Estos glóbulos rojos que perdieron su capacidad transportadora de oxígeno hacen que cada órgano empiece a sufrir esta situación de hipoxia, que es déficit de oxígeno. Y los que más sufren primero son los que tienen más consumo de oxígeno. Claro. Y dentro de estos está el cerebro, principalmente a nivel cardíaco, los músculos, aquellos donde hay grandes masas musculares, los miembros inferiores, los muslos, a nivel del intestino, del tracto gastrointestinal. Entonces los primeros síntomas que aparecen son a nivel neurológico, con dolor de cabeza en la región frontal, en la región de sien, que es pulsátil, que siento que me late la cabeza. Esto puede ir acompañado con una situación de somnolencia o torpeza en los movimientos, lentitud en el razonamiento. Esto puede ir acompañado también de náuseas y vómitos, producto de un edema que se va produciendo en el cerebro ante esta falta de oxígeno, que se dilatan los vasos cerebrales pidiendo más oxígeno. Esto es lo que produce esta cefalea y este cuadro de náuseas y vómitos, y que sumado a este debilitamiento muscular muchas veces nos puede hacer confundir con que nos estaremos engripando, será alguna infección infecciosa respiratoria, o estos dolores de cabeza, vómitos, que pueden ir acompañados de diarrea, que aparecen por la falta de oxígeno en los intestinos, que aparecen diarreas de tipo explosiva, o sea, como un gran despeño diarreico. Podemos pensar que cayó mal una comida, que lo que compramos no estaba en buenas condiciones,
Entonces, lo primero, si es invierno y nos estamos calefaccionando, hace frío y estamos encerrados, pensemos en intoxicación de monóxido de carbono ante estos síntomas. Si yo tengo dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, debilitamiento, torpeza, pensemos en monóxido. No le echemos la culpa a la comida, ni al cansancio, ni a una gripe. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. En verano puede ser otra causa, pero en invierno primero pensemos que es monóxido de carbono y tomemos las acciones necesarias para disminuir el riesgo de que se siga acumulando. Entonces, inmediatamente apaguemos todos los artefactos de combustión que están encendidos y abramos puertas y ventanas para que empecemos a respirar aire puro, y esto permita que dejemos de seguir incorporando monóxido de carbono, esta gota que puede derramar el vaso, y por el otro lado ya se empiece a lavar la sangre de esta acumulación que está teniendo. Bien, voy sobre ese punto, doctor. Primeros auxilios ante una intoxicación. Tal vez llego a mi casa, un familiar que estuvo expuesto al monóxido de carbono está desvanecido o casi por entrar en estado de desvanecimiento. ¿Qué tengo que hacer? ¿O no? El viejo dicho, dale leche, que se desintoxica. Lo ayudo y lo auxilio en el lugar. ¿Qué hago? Porque a veces uno quiere ayudar, como cuando uno mueve a alguien que tiene una fractura de cervical, qué sé yo. Lo primero es no convertirse en víctima, porque estamos entrando a un ambiente donde está contaminado con monóxido de carbono. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de socorrer a quienes están requiriendo auxilio es abrir todas las puertas y ventanas. No tengamos miedo al frío, ya tendremos tiempo para abrigarlo, pero abramos todas las puertas y ventanas para que esto permita que ese ambiente tóxico no me afecte a mí, rescatador. Luego apago todos los artefactos que están encendidos. A veces puede ser que haya mucho olor a gas, y esto genera un error muy frecuente que leemos en los medios periodísticos, se intoxicó con gas. El gas no intoxica, puede llegar el principal riesgo es el explosivo o el de incendio. Lo que decía Walter recién. Pero no intoxica porque no interactúa con nuestro organismo. El hecho es cuál es, que estos artefactos que estaban funcionando mal y como bien recién explicaban, compite con el oxígeno presente. Cuando se va acabando la suficiente cantidad de oxígeno en ese ambiente, la llama se apaga. Y si no tiene una termocupla, sigue saliendo gas una vez que se apagó la llama, y esto da este típico olor. Generalmente lo que sucedió fue este exceso de monóxido, el consumo del oxígeno ambiental, que llevó a que se apagara el equipo y quedara este gas. Entonces, el hecho de abrir puertas y ventanas también disminuye el riesgo de que significa esa presencia de gas explosivo, y apago todos los artefactos, estén encendidos o no, pero que siento este olor, para disminuir ese riesgo ígneo que puede tener. Y una vez que hice este procedimiento, primero para cuidarme, para que yo pueda salvar al resto, los voy a extraer de ese ambiente, subiéndolo arriba de una frazada, una manta, donde lo puedo usar como un elemento, por ahí no tengo la fuerza, o si está desvanecido, poder sujetarlo. Entonces lo puedo arrastrar con sábanas a una frazada hacia el exterior, y con esas mismas frazadas lo abrigo, y si está inconsciente lo dejo de costado, que es la posición lateral de seguridad. Porque como dijimos, aparte de este trastorno neurológico, pueden haber vómitos. Si yo lo dejo boca arriba, se puede broncoaspirar y ir ese contenido gástrico al pulmón y complica gravemente. Entonces, lo saco al exterior, lo pongo de costado para que si vomita no vaya a los pulmones, y lo dejo abrigado mientras llamo al 911, al servicio de emergencias, que me va a traer el antídoto, que es oxígeno. Cuanto antes suministre oxígeno, achico estos tiempos, estas 3-5 horas que decíamos que demoraba naturalmente limpiarse la sangre respirando aire ambiente. Si yo le pongo una máscara de oxígeno, esto se achica a 80 minutos, un poco menos. Por eso es tan importante lo antes posible procurar que me traigan el oxígeno. Por eso llamar al 911 y para que lo evalúe el médico al mismo tiempo. Walter, cuando se detecta que un artefacto funciona mal y provocó aunque sea una intoxicación incipiente o no grave, pero una intoxicación al fin, ese artefacto es como, veo a veces en algunas obras, ¿no? Viene el ente, la empresa, clausura hasta que no esté aprobado, realizado el trabajo, el cambio. En un hogar, una casa
particular, no un edificio, no una vivienda de propiedad horizontal, si se comprueba este acto médico, ¿no? Que ahí se intoxicó esa familia, ¿hay alguna forma de decir, bueno, ahí hay que actuar técnicamente también? ¿Hay alguna o recomendación? La familia, la verdad que a veces tendría que ser coordinado eso, es decir, ¿qué hacemos? Porque tal vez esa familia no es consciente del riesgo que corre, ¿no? Y hacer verificar eso o obligar a que eso se verifique. No digo una cuestión de coste, sí, pero ¿sabes lo que te cuesta cambiar? Digo, ¿hay forma de anular esa conexión o se debe, es obligatorio, se registra un dato grave de intoxicación, se informa al Energas, aquí hubo un caso de intoxicación y eso se manda a verificar? Sí, si sucede una cosa así que ya tiene que tener la intervención médica, automáticamente tanto los médicos llaman generalmente a otro cuerpo que acá no se nombra, que son los bomberos también. Y claro, entonces en coordinación junto con la distribuidora que también va a asistir al lugar y a veces Defensa Civil, distintas fuerzas, ¿sí? Acuden al lugar justamente para correr, porque no es tan fácil. Lo que dice el médico de sacar a una persona de adentro de un lugar es muy difícil, es muy complicado, ¿sí? Por eso es tan importante abrir puertas y ventanas, como dijo, y para poder ganar tiempo, ¿sí? Eso es clave, porque ahí el intoxicado ya está, se intoxicó, hay que asistirlo, pero hay que ganar tiempo. En eso acuden los bomberos, también la defensa civil, policía, ¿sí? Para poder justamente, y la distribuidora para tomar acciones con respecto a la instalación. Generalmente se clausura directamente el suministro de gas, ¿sí? Para directamente cortar cualquier suministro dentro de la casa, ¿no? Sí, sí. Y si es un edificio, también en el edificio, ¿sí? Y ahí realmente se terminan de realizar maniobras, ¿sí? Para poder asistir a todas las personas que pudieron haber sido intoxicadas, ¿sí? Porque por ahí es una familia, hay que hacer lo que dijo el médico con cada una de ellas. A veces no, con una sola ambulancia no alcanza, de acuerdo a la gravedad y a la magnitud de cada uno de los casos, pero sí, se corta el suministro directamente. Doctor, ¿hay algún tratamiento? Vamos a hablar de casos de intoxicaciones, las que más ve usted en el servicio de toxicología. Digo, eso luego de intoxicarse uno, pasan esas 5 o 6 horas, se ventila la sangre, ¿ya está? O cuando se comprobó que hubo una intoxicación por monóxido de carbono, ese paciente tiene un seguimiento, un periodo de un tratamiento y un momento donde se le da el alta o no. No sé cómo es el procedimiento. Sí, ahí hay criterios de internación que de acuerdo a cierta sintomatología o datos de laboratorio se decide si queda internado o es asistido por guardia y de acuerdo a su evolución puede irse a la casa. Sí o sí se le suministra desde un primer momento oxígeno y nunca menos de un periodo de 6 horas. Con oxígeno a alto flujo, que son 14 litros por minuto de oxígeno, con máscaras no recirculantes con una bolsa de reservorio, que esto permite disminuir cualquier riesgo. Mientras lo estamos oxigenando para acelerar estos procesos de descontaminación de la hemoglobina, que suelte el monóxido de carbono, vamos a hacer estudios para ir a buscar si no hay un impacto en los órganos que habíamos dicho más sensibles. Vamos a ver si no hay ningún foco neurológico que nos haga pensar que hubo algún impacto o sufrimiento, haciendo una evaluación neurológica rápida inicial. Vamos a ver si no hay un impacto a nivel cardíaco, haciendo un electrocardiograma, pidiendo análisis específicos como es la troponina y otras enzimas que me detectan si ha habido un déficit de oxígeno en el músculo cardíaco que ha hecho una isquemia o un infarto. Ese es el reactivo que se utiliza cuando hay una presunción de infarto normal sin intoxicación. Exactamente, exactamente. Pero acá siempre esto lo vamos a hacer, aunque sean pacientes jóvenes. A veces hemos tenido pacientes muy jóvenes que es tan dramática la falta de oxígeno que hacen un daño cardíaco neurológico. Qué bárbaro. Entonces evaluamos lo neurológico, lo cardiovascular. Vamos a pedir otros análisis para ver si hubo sufrimiento muscular o ha habido destrucción del músculo.
vamos a evaluar cómo está el pH sanguíneo, ya que esta falta de oxígeno hace que se acidifique nuestra sangre, producto del metabolismo que pasó a ser anaeróbico. Claro. Entonces, si todos estos parámetros del estado de ácido base sanguíneo, del estado cardiológico, a través de la clínica, el laboratorio de electrocardiograma y la evaluación neurológica son normales, se determina la alta del paciente, si no queda internado y se va haciendo el seguimiento. En donde los pacientes más gravemente intoxicados, sobre todo aquellos que han tenido pérdida de conocimiento, pese a que se recuperen totalmente, estos pacientes, y decidida el alta, siguen bajo un seguimiento médico durante al menos un mes más, teniendo un control semanal por médico neurólogo y médico psiquiatra, porque un 10% de estos cuadros graves, un 10% de los cuadros graves, pueden hacer lo que se conoce como un síndrome tardío, que aparece al cabo de la segunda, tercera o cuarta semana de recuperado, en forma abrupta, algún trastorno neurológico, que puede ser a veces parecido a un Parkinson, o algún déficit importante neurológico, o algún trastorno de tipo psiquiátrico, como cuadros de mutismo o alguna psicosis, que son productos secuelar de ese cuadro grave. Entonces esto es muy importante, que en aquellos pacientes que han estado internados y que han tenido situaciones de mayor gravedad, por más que ha sido exitoso el rescate y que evolucionaron bien, no olvidarse de seguir bajo seguimiento médico al menos durante un mes posterior a este evento grave, que es fundamental, y hay pacientes que han quedado con secuelas, en donde deben seguir después con un tratamiento neurológico o de médico psiquiatra por algunas secuelas de esto grave. ¿Esto qué nos dice? Que las intoxicaciones por monóxido de carbono hay que respetarlas, y que esto es muy importante tenerlo en cuenta y saber que son prevenibles. Sabemos que el monóxido está siempre que hay una combustión de sustancia orgánica, y que sea un gas, que sea un sólido como la leña o el carbón, o sea un líquido como el queroseno, puede estar presente si no cumplimos estas medidas que hemos mencionado, que puede terminar en situaciones que pueden ir de leves a muy graves y dejar secuelas a veces de por vida. Walter, hay aparatos que ya están prohibidos instalar en casas, hogares, para calefaccionar, que sean muy riesgosos por el tema de la posibilidad de una contaminación por monóxido de carbono, o todos los que están dentro de los que conocemos son confiables siempre y cuando estén controlados, verificados? Hay una escala de, mira, como decía, hay un prejuicio del tiro balanceado, no hay problema, tiro balanceado. ¿Hay una escala de mayor fiabilidad a menor fiabilidad, como hay una escala de consumo energético, por ejemplo? Mira, Mario, por ejemplo, yo te puedo decir, por ejemplo, los calefones existen hace unos 60 o 70 años tranquilamente. Hay los calefones más antiguos. Lo que se ha hecho es agregarle tecnología a cada uno de ellos, las calderas también. Entonces, no hay una escala, o sea, lo que sí es muy importante tener en cuenta que a mayor potencia, mayor cantidad de oxígeno va a requerir, y la cantidad de monóxido que puede provocar también puede ser mayor, ¿sí? Claro. Pero eso va de acuerdo al artefacto, cuán mal funcione. Entonces, esa es una escala importante. Entonces, casi ningún artefacto va a quedar exento de ser un artefacto perfecto, ¿sí? Eso es justamente lo que no hay que pensar. Para decir, bueno, tengo un tiro balanceado, me olvido, listo. Lo que sí, hay artefactos que no están permitidos instalar. Los que están permitidos instalar, o sea, ya sea de que, no por tipo de artefacto, sino que por ahí no está aprobado ese tipo de artefacto, están dentro de la página de Enargás, ¿sí? Están de forma gratuita en la parte de certificación de artefactos de gas. Entonces, si uno quiere ir a comprar un artefacto y duda por ahí, este artefacto me parece que, no sé, tengo dudas, va a la página, pone marca, modelo, y si aparece es porque está aprobado, y también está la parte justamente de si la matrícula está vigente. ¿Sí? Porque por ahí es un artefacto de que estuvo vigente en su momento y se dejó de fabricar. Y eso también aparece todo en nuestra página, y es de forma gratuita, y se consulta permanentemente,
tanto de la parte de la distribuidora para que también aprueben la instalación cuando uno quiere aprobar justamente una instalación que ya o tiene una modificación o es una instalación nueva, qué artefactos son los que uno está instalando. Doctor, tal vez una pregunta tonta la que le hago, ¿no? Pero se me ocurre porque tengo la duda. ¿Hay personas asintomáticas de intoxicación por monóxido de carbono y que después con el tiempo, cuando usted empieza a hacer su historia clínica, el seguimiento, se lo deriva a algún colega de otra especialidad, dice, se intoxicó con monóxido de carbono, ¿existe eso? Y por otro lado, le hago dos en uno, aprovecho que lo tenemos hoy al doctor Zaraco disponible, hay personas que tienen el síntoma tardío, por ejemplo, estuvo en contacto con monóxido de carbono, no se da cuenta, va manejando media hora y se desvanece como consecuencia de eso. ¿Suele suceder o se me ocurrió preguntar una tontera como muchas veces hago, ¿no? Respecto a la primera parte, sí lo podemos ver en las intoxicaciones crónicas. Ajá. Que hace aquellas personas que están expuestas a pequeñas concentraciones de monóxido en el transcurso de su vida. Ajá. Esto sucede, por ejemplo, en los que trabajan en la cocina, donde trabajan 8 horas o 10 horas por día o 12 horas por día, expuestos a bajas concentraciones de monóxido de carbono, en donde no alcanzan a producir síntomas, pero van impactando sin darnos cuenta, produciendo, como sucede en otras intoxicaciones crónicas, y que después esto se desencadena en algún proceso de tipo neuropsiquiátrico, y que a veces puede estar relacionado con esto como una enfermedad laboral, por estas microexposiciones. Respecto a que aparezca esto que se llama un periodo de latencia, que estoy así. a la sustancia. El doctor lo dice como corresponde. Aparece tiempo después el síntoma. Con el monóxido no, ya que lo que produce la intoxicación es el síntoma de la falta de oxígeno en los tejidos, porque es como si fuéramos perdiendo sangre. Por eso se conoce también como una hipoxia anémica. En sí no es una anemia por falta de glóbulos rojos, sino están, pero no cumplen su función. Por eso se conoce como una hipoxia anémica. Sí que puede suceder que yo estuve expuesto a monóxido sin tener muchos síntomas y después voy a otro ambiente o a otra situación donde hay otra fuente de monóxido y que la gente que está ahí no ha tenido ningún síntoma y yo me desmayo o hago un cuadro grave. ¿Por qué? Porque yo ya venía con mi mochila casi completa y esta pequeña cantidad que al resto de los que estaban ahí no alcanzaron a llenar su mochila, la mía se desbordó y produjo el cuadro. Esto es lo que hablábamos de esta acumulación que va haciendo en los glóbulos rojos. Es decir, ¿cómo? Si todos los que entramos a esta habitación ninguno tuvo síntomas y esta otra persona se desmayó y está gravemente intoxicado, que ya traía una carga de monóxido desde su casa, de otro lugar, y esto fue lo que completó esta saturación de sus glóbulos rojos para que hiciera un cuadro grave. En cambio, los que estaban allí recién estaban en este trabajo de ir acumulando y tenían un margen o backup más. Sí, ahí tenemos un problema de comunicación. Aprovecho, Walter, para hacerte la última consulta antes que el amigo Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, de Instagram y de Meta, digan, Meta, te da una hora, ya pasa una hora del live, pasa volando la hora. Algo que no te haya preguntado, algún consejo de cierre que quieras dejar como mensaje desde el ente y también desde tu experiencia como hombre profesional que conoce este tema y que año a año, gracias a las charlas de concientización que hace el Enargas, en este caso con la difusión y la coordinación de Naturgy y la gran colaboración del doctor, llevamos a todos los usuarios a quienes nos están siguiendo a través de este live y luego de la misma grabación que queda ya en las páginas y en el usuario de Instagram de Naturgy Argentina. Ese consejo, ese mensaje final, por favor, Walter. Sí, los consejos siempre se van a repetir porque la idea es siempre mantener el artefacto funcionando correctamente y el indicador que tenemos es la coloración de la llama, ¿sí? No tapar rejillas, no utilizar los artefactos para lo que no fue diseñado, no secar prendas con el calefactor, por ejemplo, ¿sí?
También el tema de revisar los artefactos, sí, los artefactos no son eternos, por más el precio que haya pagado, no importa. Lo importante es que sean revisados al menos una vez al año para hacer un chequeo, así como se hace con cualquier otro artefacto, ya sea por ejemplo con un automóvil, se le chequean las partes mecánicas. Los artefactos a gas son artefactos mecánicos, entonces hay que hacerlos chequear también. Claro. Doctor, en su caso, entonces, a ver, los consejos médicos para la prevención, desde la parte médica, los primeros auxilios y el tema de que a veces uno el tema de la toxicología como especialidad no la tiene incorporada en sí, pero si hay que tomar algún hábito de preventivo para que, gracias a sus consejos y a la ayuda médica desde la toxicología, si pasa algo no sea grave y si puede no pasar, mejor. Sin lugar a dudas. Entonces, primero estar atentos. En esta temporada invernal que está empezando, si estamos con síntomas, como dijimos, dolor de cabeza en la región frontal, pulsátil, náuseas, vómitos, que estamos lentos para pensar o que nos cuesta, que vemos que están todos, o entramos o volvimos a la casa y lo vemos que están todos en cámara lenta, con torpeza, que pueda haber algún trastorno diarreico, pensemos en monóxido de carbono. Okay. Esto es lo primero. Bien. Ante estos mínimos síntomas, abramos puertas y ventanas para que el que va a auxiliar no se convierta en víctima. Y cerremos todos aquellos artefactos que están encendidos para minimizar los efectos de la producción de este monóxido de carbono. Y llamar siempre al 911 para tener auxilio, apoyo, y que sea evaluado por personal médico y suministre el oxígeno, que es el principal antídoto. Y que también tenemos que tener otros cuidados, que si usamos otros artefactos, que, como habíamos dicho, combustible líquido, como las estufas a queroseno, o sólidos como son los braseros o los leños, recordemos que el encendido y apagado de estas estufas tiene que ser afuera, en el patio. Entonces, una vez que se estabilizan, recién lo ingresamos, calefaccionamos el ambiente y el apagado se tiene que hacer afuera, en el patio. No dejarlas encendidas. Igual a la noche, si vamos a dormir, usemos una frazada más, un pijama más grueso, pero apaguemos los artefactos, porque al dormir, nuestro sistema de alerta, de ver que aparezcan estos síntomas, se van desapareciendo. Y puede ser que este sueño pase a ser un sueño eterno. Entonces, apaguemos estas estufas para tener cuidado y nunca dejemos adentro del domicilio ninguno de estos encendidos. Y otro que no genera monóxido, que son la calefacción eléctrica, también no nos olvidemos que hay otro riesgo potencial, que cuando no están bien conectadas o a veces el mal manejo puede generar incendios. Sí, claro. Entonces también tengamos cuidado, que a veces nos confiamos que no generan monóxido, pero hay un riesgo, y que esto vemos lamentablemente en muchas situaciones de incendio, por los cables que no son adecuados, porque cae una manta o una prenda sobre estos elementos eléctricos y termina en una situación de incendio. Bien. Entonces, si vamos a dormir, apaguemos todos estos artefactos, nos abrigamos más y vamos a tener un mejor despertar a la mañana. Enhorabuena. Walter, gracias por tus aportes técnicos, por la simpleza y la profundidad a la vez con la que los compartís con todos nosotros, para que tomemos conciencia, sin alarmar, pero sí estando alertas y siendo responsables a la hora de mirar los beneficios y los peligros que tenemos que tener ante la calefacción a través del gas, la cocción y todos los tipos de elementos que tienen, en donde interviene, y donde el Energas siempre tiene una labor muy contundente en pos de la seguridad y de cumplir con las normas que nos cuiden a todos, a través de las distribuidoras, como en este caso en Naturgy. Así que muchas gracias, Walter, como siempre, otro año más. Seguimos sumando lives y seguimos acercándonos a nuestros usuarios y seguidores. Bueno, gracias, Mario. La verdad, un gusto también de compartir con el doctor, no solo estas charlas, sino otras que hacemos también, por su profesionalismo, su didáctica, que es muy, muy avanzada. La verdad que nos hace llegar sus mensajes también con esa claridad. Doctor, y a usted muchas gracias por sus conocimientos, por eso que nos transmiten los médicos que aman su profesión, que uno los escucha y dice, me lo dijo el doctor, ¿no? Y es palabra santa, ¿no? Si lo dice el doctor, yo me quedo tranquilo. Así que con la parte técnica y con el conocimiento
de nuestro galeno, de nuestro médico de cabecera, nuestro toxicólogo de confianza, tuvimos una velada, un Instagram Live de mucho nivel, de mucho consejo, de mucha aplicabilidad a lo cotidiano, y espero que le haya sido muy útil a todos aquellos que lo vieron en vivo y aquellos que lo verán luego en la página de Naturgy, que ahora lo rotulamos, lo subimos, lo publicamos y queda a disposición de todos los usuarios de la compañía y todos aquellos que quieran verlo, que no estén en el área de distribución de Naturgy. Así que gracias, doctor Zaraco, gracias, Walter Silverio Morales, a toda la gerencia allí en Energas, a Gastón, que coordinó todo, a las chicas y al departamento de comunicación, a Carla de comunicación y a Sol de comunicación de Naturgy, a Betina Yapur, a todos, a Adrián Venturi, a todos los que participan de esto, porque lo hacen con mucha responsabilidad, pensando en el destinatario final, que son todos ustedes, que somos todos nosotros, en definitiva. Gracias, buenas tardes, pasemos un lindo invierno, con mucha responsabilidad, que no haga mucho frío y que nos cuidemos entre todos. Les mando un abrazo a los dos.